Mi nombre es Adrián Morales, soy estudiante de la Universidad Yacambú, estudiante de la Facultad de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar sobre el proceso de la nacionalización. Muy bien. Para ello vamos a tocar varios conceptos. El primero de ellos, según Manuel Osorio, se entiende por el proceso de nacionalización o por nacionalizar la incorporación a la nación de todos sus bienes, o por lo menos una buena parte de ellos, sustrayéndolo de su actividad, o por lo menos sustrayendo la propiedad de sus particulares. Así es como se dice que un servicio público o una industria ha sido nacionalizada por el Estado, cuando se elimina a los empresarios particulares para convertirse el Estado, en este caso, en empresario principal de estas instituciones. Muy bien, vamos a otro concepto, como lo es desde un punto de vista del derecho administrativo, es la declaración por parte de la administración pública de que determina una actividad que tiene un carácter público y en consecuencia, la realización y desarrollo de dicha actividad recae exclusivamente sobre el Estado, o por lo menos a quien se le otorga la concesión. Según León Juliot, muy bien, la nacionalización es la transformación de empresa privada a una empresa del Estado, o sometidas al control de este. Puede ser, repito, bajo la transformación de empresa privada a una empresa del Estado, o simplemente se somete esta empresa privada como tal al control del Estado. Su objetivo es el de sustraer los medios de producción y de distribución de riquezas de la propiedad privada para ponerlos en manos de la nación, ¿ok? En la cual aquellos órganos que representan los intereses colectivos de la misma. Quiere decir que una vez que esta empresa privada es nacionalizada, muy bien, todas estas materias primas, todos estos bienes y recursos pasan directamente al interés colectivo de la misma. Para concluir, vamos a hablar sobre el concepto de Constantin, en el cual él nos manifiesta que es una transformación de la propiedad privada en colectiva, teniendo una adquisición de la propiedad privada por parte del Estado. Muy bien, para ello debe tener un carácter originario, estando justificado por un interés superior. Debe existir un interés público, un interés superior de la colectividad para poder nosotros de alguna u otra forma poder nacionalizar una empresa y sus bienes. En cuanto al objeto de la nacionalización, tenemos lo siguiente: establecer como objeto del Estado nacionalizador a empresas privadas para convertirlas en empresas del Estado, o la transferencia de la propiedad de estas empresas a la colectividad. Seguidamente, el objeto de las medidas puede también recaer sobre los bienes privados y además sobre los derechos privados. Dentro del mecanismo nacionalizador, la adquisición de la propiedad de parte del Estado debe tener un carácter originario. Esto es, que el Estado se convierte en propietario en virtud de la ley. En cuanto a las características, es una medida general, impersonal, que recae sobre los bienes, derechos o empresas. Afecta la universalidad de los bienes, tanto inmuebles, muebles, unidades económicas o de expropiación. Implica una grave limitación de ejercer una actividad o la imposibilidad de apropiarse de una categoría de bienes. La declaratoria de nacionalización para algunos no conlleva la obligación por parte del Estado para indemnizar. Para que ello suceda es necesario que el Estado logre la transferencia de los bienes, de los bienes particulares a su dominio. Sin embargo, se ha aceptado en la Carta de Derechos Económicos de los Estados que en los casos de nacionalización debe haber una adecuada indemnización. La nacionalización implica también que el Estado adquiere bienes, no para cambiar su destino, sino para continuar utilizando los mismos en sentido que tenga el sentido que tenía antes la nacionalización. Debe manifestarse mediante un acto legislativo, mediante un acto de ley. Es por ello que este tipo de actos son plasmados en la Gaceta Oficial. El caso más relevante en la historia de nuestro país
fue el caso de la nacionalización del petróleo en Venezuela. Esto ocurrió en el año de 1975. Sin embargo, les voy a hablar de casos más recientes, específicamente de este siglo, el siglo XXI. Empecemos por el primero. En febrero del 2007, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías anuncia al Estado que debe reservarse las actividades de generación y transmisión de energía eléctrica. Anteriormente, la empresa Electricidad de Caracas, el cual nos informa que debería pasar en control del Estado por razones estratégicas. Seguidamente se suscribe un memorándum de entendimiento, en este caso por la empresa de Electricidad de Caracas y el gobierno de Venezuela. Para ese momento firma ese acuerdo, o en representación, el vicepresidente de la República, el señor Jorge Rodríguez, mediante el cual se acuerda que la empresa PDVSA sería el ente que adquiriría el 82,14% de las acciones de Electricidad de Caracas, por una suma en ese momento de 739.026 millones de dólares. Finalmente, el 8 de mayo del 2007, culmina la oferta de la toma de control y acción de la Electricidad de Caracas, en el cual el Estado venezolano adquiriría el 92,98% de la totalidad de la empresa. Seguidamente, vamos a hablar del segundo caso, el cual es la CanTV. El 9 de enero del 2007, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías ordena la renacionalización de la CanTV. Luego, el 12 de febrero del mismo año, se firma una carta de intención en el cual, se firma una carta en el Palacio de Miraflores en el cual el Estado se comprometió a pagarle a la empresa estadounidense Verizon por su participación, en el cual le cancelaría el 28,51% de la empresa. Posteriormente, de acuerdo el decreto 5.974, en fecha del 1 de abril del 2008, se le otorgó a la empresa CanTV el carácter de empresa de Estado, el cual, por cuanto sus acciones se encuentran distribuidas de la siguiente forma: 79,62% pertenecen ahora al Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones e Informática, y un 6,59% pertenecen al BANDES, al Banco de Desarrollo Económico Social, a través de un fondo autónomo. Muy bien. El tercer y último caso que teníamos en esta ocasión fue la nacionalización de las empresas de cemento. Muy bien, el 3 de abril del 2008, el presidente Hugo Chávez anuncia la nacionalización de las principales empresas del sector cemento de Venezuela. Para ese momento, las tres principales empresas que producían cemento en Venezuela era la mexicana Cemex, en el cual tenía un 50% del mercado. Posteriormente teníamos la empresa francesa Lafarge con el 15% y una empresa suiza de nombre Holcim, el cual era el segundo productor de cemento del mundo y constaba con un 15% de este país. Posteriormente, tras una negación inclusive de la empresa Cemex, se firmó de igual forma el acuerdo de nacionalización. El 19 de agosto, por Gaceta Oficial, número 38.997, se decretó, según número 6.330, mediante el cual se acordaba la adquisición forzosa de las acciones de la sociedad mercantil Cemex Venezuela, sus empresas filiales y afiliados, así como los derechos, bienes, muebles e inmuebles, máquinas, equipos industriales y de oficina y cualquier otro activo en el cual requerido para la activación de producción, explotación, procesamiento, transporte, alimentación de cemento necesario para la ejecución de esta obra, en el cual se utilizó como un uso el aprovechamiento y transformación de la sociedad mercantil Cemex venezolana en una empresa del Estado. Gracias por todo, espero les haya gustado. Soy Caterina Costra y vamos a conversar acerca del caso de Abrileña. Para empezar, hablaremos acerca de la expropiación. Es una garantía del derecho de propiedad. Ante la necesidad de alcanzar determinados fines,
se permite a la administración pública la privación forzosa de la propiedad, pero respetando y guiándose bajo una serie de garantías básicas. Entre las condiciones mínimas a respetar se encuentran la declaratoria mediante ley formal de un fin de utilidad pública o interés social, determinación formal por el ente expropiante de los bienes concretos a ser expropiados, razonabilidad, adecuación y proporcionabilidad de la declaración legal de uso público y del acto del ente expropiante de bienes afectados, cumplimiento del procedimiento contradictorio previsto legalmente con participación de los tribunales, fijación objetiva de una compensación monetaria justa, integral y oportuna. Sin embargo, en los últimos años se ha afectado la propiedad privada bajo el título de expropiación, cuando en realidad no se han cumplido las garantías mínimas antes indicadas. Sin estas garantías mínimas no estamos frente a la expropiación, sino frente a otra forma de afectación inconstitucional e ilegal del derecho de la propiedad. Uno de los casos más emblemáticos de esto lo constituye la empresa Agroisleña. En el decreto presidencial de expropiación de la Gaceta Oficial número 39.523 del 4 de octubre del 2010 se establece en los siguientes considerandos. 1. Que la producción de alimentos es de interés nacional y que es del deber del Estado garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria de la nación. Que la empresa se ha constituido en un oligopolio en el mercado de insumos agrícolas y ejerce posición de dominio y competencia desleal en las diversas actividades agrícolas. 3. Que la empresa ha incurrido en la especulación como práctica capitalista en la venta de fertilizantes. Y 4. Que la empresa ha incurrido en un proceso especulativo. Adicionalmente, al revisar el resto del articulado del decreto, se evidencia en el artículo 1, dentro de los bienes expropiados, la frase cualesquiera otros inmuebles o muebles afectos al funcionamiento del grupo Agroisleña, sea sucesora de Enrique Fraga Alfonso y de sus empresas asociadas. Debe destacarse, además, que luego de ordenar el paso de los bienes expropiados del patrimonio de la República, dentro del artículo 2, se establece que se procederá a las negociaciones para la adquisición de bienes. Esto contemplado dentro del artículo 6. Con las solas menciones al decreto que acabamos de hacer, podemos decir que en este caso no hubo condiciones mínimas que garantizaran el derecho de propiedad, porque 1. Son imprecisas las causas de la adquisición forzosa. 2. Es imprecisa la determinación de los bienes objeto de la expropiación. Y 3. No hubo procedimiento previo, entre otras omisiones. Agroisleña fue uno de los primeros casos y de los más mediáticos, en los que se violó de forma flagrante el derecho de propiedad, invocando la figura de expropiación, cuando en realidad se trató de una expoliación. Lo anterior forma parte de una política sistemática, que en el caso específico consiste, 1. En afectar de forma inconstitucional e ilegal el derecho de propiedad, y 2. A través de la manipulación del lenguaje. Agroisleña, hoy Agropatria, había sido fundada en 1958 por Enrique Fraga, emigrando entonces en Venezuela, y en el momento de la expropiación era la principal distribuidora de productos para el campo, con 82 puntos de venta y 8 silos en todo el país. En aquel momento, Agroisleña participaba en alrededor de un 80% por el grupo español y rechazó la expropiación y la achacó a una información deficiente, al tiempo que pidió ayuda al gobierno para afrontar las negociaciones con Venezuela. La demanda de arbitraje ha sido presentada por Agroinsumos Iberoamericanos. Pese al inicio del procedimiento, Agroinsumos se muestra dispuesta a continuar las negociaciones con Venezuela, donde ya no tiene negocios, para lograr una solución de mutuo acuerdo. Gracias. Torres, yo voy a exponer acerca de la propiedad privada. La propiedad privada constituye los derechos de las personas y empresas de obtener, poseer, controlar, emplear, disponer y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otras formas de propiedad que tengan. La propiedad privada se caracteriza, según el Código Civil, por ser agraria, individualizada, liberal, absoluta, fundamentalmente tutelada y sometida al libre comercio.
Los elementos de la propiedad se clasifican de la siguiente manera: real, individual y exclusiva, perpetuación en el tiempo y carácter relativo. La real es todo lo que le pertenece a su dueño legalmente. Individual y exclusiva porque es un solo sujeto, y exclusivo porque los derechos reales sobre la propiedad son de un bien en particular. Se perpetúa en el tiempo, ya que si una persona se establece en una propiedad, con el tiempo la propiedad prescribe a su favor o a su nombre. Carácter relativo, que es que la ley limita y restringe al desacuerdo con las necesidades sociales, pudiendo llegar hasta la suspensión o anulación del mismo. La importancia de la propiedad privada radica en su simbología como uno de los primeros derechos humanos. De este modo, una definición amplia del concepto de propiedad privada involucra el efecto, el derecho indiscutido de las personas físicas o jurídicas en comprar por medios lícitos, conservar, controlar, disponer, dejar como herencia los bienes que tengan a su favor. Muchísimas gracias.